Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a una nueva semana en este segundo mes recién aquí en Arde Troya a través de la República. Es un placer. Gracias, Dina. Es un placer estar con ustedes todas las mañanas aquí, con programas cargados de información, con grandes entrevistas y obviamente no puedo dejar de invitarlos a que participen en el chat, en el super chat. Esa es una dinámica en realidad que nos favorece creo que a todos y que pongan like siempre a los videos para que estos se viralicen. Miren el libro que tengo aquí en mis manos, Caviar se llama. Dije, esto ha sido escrito para mí. Del pituco de izquierda al multiverso progre. Y es una obra, una entrega de Eduardo Dargent, quien va a estar con nosotros más adelante hablando acerca de lo que ha sido la construcción casualmente de este libro que también nos hace entender, leer y decodificar en momentos donde ya la caviarada es una marca, ¿no? Ya es una marca registrada prácticamente. Pero empezamos hablando de las alianzas políticas. ¿Les parece? En realidad a estas alturas del partido cualquiera podría pensar que varias tiendas ya estarían unidas en matrimonio para postular en las próximas elecciones del 2026, porque son 43 partidos inscritos, en realidad ahora 37, porque hay algunos, 4 que ya oficialmente están ahí aliados y uno por verse porque el Jurado Nacional de Elecciones ha dado ciertas observaciones. Pero claro, en un país tan informal, sí, es cierto, 5, 4, tampoco es que sea, digamos, un número mínimo, ridículo, pero si fuésemos un país con una mayor cultura política, con mejores iniciativas, con más personajes con voluntad política, estaríamos hablando de 10, 12 alianzas para así tener menos alternativas a la hora de votar y que lo mejorcito se haya juntado para ofrecernos una propuesta gubernamental que realmente nos convenza, gubernamental y también de cara al Congreso de la República, porque obviamente estos partidos van a presentar a su lista rumbo a Palacio Ejecutivo, presidente, vicepresidentes, a los candidatos a la Cámara de Diputados, al Senado. Va a seguir siendo esto una locura, un baldor, porque son muchísimos, muchísimos los candidatos y no falta nada, no falta nada. En abril ya tenemos que ir a votar. En julio tenemos una nueva clase política. Y yo sí me sumo a la consigna de Rosa María Palacios. Palacios, por estos no. Es que no se puede. Es mejor, en realidad, arriesgar por personas que no conocemos tanto, personas que no tengan muchísima visibilidad, pero que de pronto al estudiarlas, al indagar sobre ellas, descubrimos que son técnicos y necesitamos técnicos. Basta de politiquería barata, que de eso ya estamos hasta acá. Vamos con el tema de las alianzas entonces, porque como lo habíamos advertido, el 2 de agosto ya terminó el plazo para inscribir esta especie de matrimonios, servinacuis o como quieran decirlo. Lo cierto es que hay 4 que ya lograron su inscripción. Está por un lado Alianza Unidad Nacional, que reúne al Partido Popular Cristiano, también conocido como el PPC, Peruanos Unidos, ¿no?, de Roberto Quiabra, y el candidato ya oficial, porque esto ha sido advertido y ha sido comunicado abiertamente, es el congresista actual Roberto Quiabra. ¿Cuál es la orientación política? Centro, dicen. No es centro, pues a ver, ya nos empiezan a engañar. Roberto Quiabra no es un político de centro, es un político de derecha y de encima de una derecha bastante radical. Pero en fin. Segundo grupo, Alianza Batalla Perú, que incluye a Batalla Perú y a Fuerza Moderna. ¿Quiénes representan a este matrimonio? La exministra de el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que además, recordemos, fue presidenta de Salud, Fiorella Molinelli, y el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas. Ellos se presentan como una alternativa de centro-derecha. Alianza Venceremos, este es el bloque de izquierda, que al final iba a agrupar supuestamente a varias tiendas, pero se han quedado medianamente solos, porque están Voces del Pueblo y Nuevo Perú. Está el congresista Guillermo Bermejo, a quien todos conocemos además, y el antropólogo Vicente Alanoca. Y esta, repito, es una alternativa de izquierda. Alianza Frente de los Trabajadores y Emprendedores. Primero la gente y Partido de los Trabajadores y Emprendedores. El personero legal es Marcos Ceballos. Entendemos que aquí debería estar el grupo de López Chau, porque así además lo había advertido la propia Marisol
Pérez Tello cuando estuvo hace algunos días en el programa. ¿Qué pasó? Hoy día escuchaba en una entrevista a Fiorella Molinelli diciendo que en un momento se reunió con representantes de hasta 5 o 6 partidos. Lo que pasa es que lograr una intersección, por decirlo de alguna manera, entre todos los conjuntos que se van, ¿no?, sumando y tratan de encontrar puntos en común es difícil, sobre todo cuando ahí entra a tallar el ego, los intereses personales, el deseo de ser el protagonista, y hay que ser muy humilde, sobre todo siendo político, para decir, sí, ok, yo también quiero ser presidente, presidenta, pero entiendo que hay alguien más que puede llevar a cabo esta propuesta mucho más lejos, que hace clic de una forma que a mí no me liga con personas que viven al interior del país. Es una persona que ya tiene una carrera política y que además es un experto en gestión pública, que por meritocracia ha logrado ocupar tales cargos. Eso no lo tenemos. Son muy pocos los casos. ¿Y qué pasa con López Chau? Entonces, es la pregunta que muchos nos hacemos ahora. ¿Qué va a suceder? López Chau va solo, porque se habló incluso en un momento de Salvemos al Perú, que es la gran sorpresa, que no se va en alianza, y claro, él va a candidatear por su cuenta. López Chau ahora en las encuestas casi no aparece, porque él tampoco se está visibilizando mucho, pero él sería, entendemos, el candidato presidencial. Y este también es el partido de Mariano González, el exministro del Interior. Han tenido problemas. Yo no sé exactamente qué es lo que ha sucedido. Janet Arias, mi productora, a quien en instantes le voy a dar la palabra para que nos cuente lo que le dijo a través del teléfono ayer Mariano González, a quien llamamos para ver si existía la posibilidad de que hoy entre al programa y, más que darnos sus descargos, nos puede explicar qué fue lo que sucedió. Porque acá hay una carta de Salvemos al Perú que se le dirige a Felipe Andrés Paredes San Román, que es el director nacional de registros de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Y dice, comunicación de acuerdo adoptado por la Asamblea General Extraordinaria del 2 de agosto sobre decisión institucional de la mayoría de no participar en alianzas electorales para el proceso de elecciones generales 2026. En realidad, a ver, no dan mucha explicación, pero sí advierten que ellos van a participar, porque además es un partido inscrito, pero lo van a hacer en solitario. Janet Arias, a la gente de Switcher, saludo por supuesto, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Arde de Troya. Cuéntenmelo todo. Janet, ¿qué pasó? Buenos días, Juli, buenos días a todas las personas que están conectadas. Mira, lo que ha sucedido creo que evidencia la precariedad de la institucionalidad de los partidos, porque, como bien decías, hay una carta que ha presentado un dirigente pidiendo que la nulidad de esta solicitud de alianza, pero lo cierto es que aparentemente esta persona es un funcionario que tiene ciertas sanciones, y en la página web de Salvemos Perú sí hay un documento que está esclareciendo que ellos han presentado una solicitud para ir en alianza, pero han recibido observaciones y esta se va a subsanar el día martes. Entonces, lo real es que sigue en carrera la presunta alianza entre el partido Salvemos al Perú y Perú ahora de López Chau. Ok, pero... A ver, estamos 4, lunes 4, mañana martes 5 se vence ese plazo, que es el límite de tiempo para subsanar luego de haber solicitado una inscripción. O sea, por el momento tenemos 4, faltaría el quinto, que si logran, digamos, limpiar un poco la mesa, la casa, pueden lograr esta alianza finalmente de cara a las elecciones del próximo año. Muchísimas gracias, Janet. Gracias. Van a ser 5 alianzas, lo más seguro, o 4, repito, creo que es poco, pero esto habla, y suscribo lo manifestado por mi productora Janet Arias, de que somos un país donde la institucionalidad es una lágrima. Hablar en realidad de un partido político sólido hoy en día, con cimientos lo suficientemente fuertes como para, más allá de las figuras, de las caras, poder sostener un ideario, una propuesta política, es casi utópico. No hay. Miren ustedes en qué situación está el Partido Popular Cristiano, Acción Popular, el APRA. Si ella de la Torre estuviese vivo, se mata. En serio, es alucinante. Y esto es absoluta responsabilidad de aquellos que se han encargado de destruir el poco capital político que tenían desde el CEN de los partidos. Pero ahí está, uno tiene que apechugar, uno en la vida se tiene que hacer cargo de sus activos y de sus pasivos. Ellos tendrán o han tenido tiempo para hacer suficiente mea culpa y entender qué es lo que los ha llevado a perder tantos afiliados, tantos militantes. No es casualidad que los movimientos regionales hayan crecido
de tal manera, de una forma tan exorbitante, que incluso al Congreso de la República le da tanto miedo competir en las regionales, en las locales, con los movimientos regionales que se los querían bajar. Y de eso hablamos también hace algunas semanas. Caramba, tenemos un mes aquí y hemos hecho tantas entrevistas que hablo como si estuviésemos acá 5, 6, 7 años. Increíble, gracias a la gente que ha hecho que este pequeño espacio crezca como la espuma. Y al gran Chester, por supuesto, porque sin Chester no somos nada. Chester es lo máximo, lo mejor de la República, Chester, lo mejor. Lo que no es lo mejor, lo que es para mí una vergüenza realmente, es hablar de este despilfarro nefasto por parte de la señora presidenta de la República, Dina Boluarte, que no tiene que ver con el Dina Shakira Tour 2025-2026, donde ella quiere ir a Roma, ella quiere ir a París, se quiere ir a Tokio, ella quiere dar la vuelta por todo el mundo y también hacer sus viajecitos a nivel nacional, por más de que no baje ni del avión porque sabe que la linchan. Pero ahora, como era de esperarse, y lo dijimos acá el viernes, el Congreso de la República aprobó este viaje que se va a llevar a cabo del 5, es decir, del miércoles al 12 de agosto, para que la señora se vaya a Japón y a Indonesia. ¿A qué? A nada. A nada. No, es que van a haber reuniones súper importantes, ¿no? Con representantes del Ejecutivo de diferentes naciones. Va a tener una conversación con su homólogo, tan importantes y trascendentales que son las reuniones bilaterales en situaciones donde el Perú es visto como una maravilla. ¿No decía la presidenta que en Suiza nos envidiaban? Que le decían, señora Dina, ¿cómo ha hecho para sostener un país así? Y la señora, no, bueno, es cosa de trabajo, ustedes saben, me pongo linda, me sube la moral, me dan ganas más de trabajar. Eso las novelas turcas es un cuartazo, se pone a llorar en las entrevistas, nos invita mundialmente, internacionalmente a tomar Inca Kola, llora por las niñas violentadas en el Perú, toda una pantomima, una burda, ¿no? Presentación de alguien que no ha hecho más en este país que mentirnos. Y se van gastando un chupo de plata. $500,000, por Dios, $500,000, es una locura. En serio, en serio. Acá tenemos el itinerario y yo lo veo y no sé si reírme o llorar de la bronca y de la envidia. Del 7 al 9 de agosto del 2023, por ejemplo, la señora se fue a Brasil. Del 23 al 30 de junio del año pasado, reunión con el presidente de China, acuérdense ustedes, con Xi Jinping. Después estuvo también del 5 al 12 de agosto, bueno, ese que se va ahora. Se va a Japón y a Indonesia. No, miren ustedes, viaja como cancha. ¿Y cuánto nos sale? Eso es lo importante, ¿no? ¿Cuánto nos va a salir el viajecito, el último viajecito de la presidenta de la República? Porque no viaja sola, viaja siempre muy bien acompañada. El ejecutivo de la Oficina de Protocolo del Despacho Presidencial, José Mariano, viaja, le van a dar $3,000 de viáticos y su pasaje nomás $6,862.56. El secretario general, sí, deprímanse, del despacho presidencial, Enrique Vilches, se va con un pasaje un poco más caro, de $7,309.76 y con los mismos viáticos, $3,000, que al cambio en el Perú son más de 10,000 soles, no un poquito más de 10,000 soles. Para tan pocos días, una semana, 10,000 soles. Con 10,000 soles, tomando en cuenta la remuneración mínima vital, sí, entendemos que Japón, Indonesia, al cambio, la moneda, es más caro, pero tanta plata. Bueno, la asesora técnica del gabinete, obviamente, la de las novelas turcas, la Pinky, la mejor amiga de Dina Boluarte, no podía faltar. Carmen Giordano, ella también se va con un pasaje que cuesta, igual que los que voy a mencionar a continuación, $7,309.76 y con los $3,000 de viático. Lo mismo, secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa, Marta Meléndez, el comandante de la Fuerza Aérea del Perú, Paul La Rosa, personal de seguridad del despacho, Milagros Vargas, y acá los ministros, porque hay ministros que no se van a quedar. O sea, tanto chongo se tienen que comprar por la señora presidenta de la República, formando parte de un gobierno cuya máxima representante tiene 2 miserables puntos de aprobación. Mínimo, llévame a Japón. Yo también quiero ir a Indonesia. Tan bonito, no conozco. O si conozco, repito el plato. El ministro de Relaciones Exteriores va, Elmer Schaller. Se entiende que él sí, pues por ser diplomático, tiene que ir. 11,357.3. Este ya viaja en primera, ¿no? O sin escala, con $3,000 de viático. También va Úrsula de Silú, que es la ministra de Comercio Exterior y Turismo, con un pasaje que cuesta más, incluso $11,500. Va César Sandoval, el ministro de Transporte y Comunicaciones, $11,087. A él sí le dan un poquito menos de viáticos, igual que al ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, y a
Ángel Manero, que es el ministro de Desarrollo Agrario y Riegos, al ministro de Agricultura, que ese se va con un pasaje más barato de $9.239. Ah, no, a él le dan más, $3.250 de viáticos. A Sandoval y al ministro de Energía le dan 2.500. ¿Cuánto suma? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Casi 500.000. Ay, 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 ¿qué hacemos? ¿Lloramos? ¿Ah? Dicen que va a seguir gobernando virtualmente, ¿no? Que la señora Dina Boluarte cuenta con los dispositivos electrónicos y con la tecnología suficiente como para poder seguir dirigiendo el país pese a la no presencialidad. Yo esto nunca lo había visto. Yo no sé si alguien que tenga más tiempo en el periodismo que yo, que de hecho son muchos, habían en algún momento enfrentado una situación de esta naturaleza, donde desde el Congreso de la República se arma, se prepara, se cocina una norma para permitir que la Presidenta de la República se pueda ir cuantas veces le dé la gana, ¿no? Y que pueda gobernar desde allá. Algunas reuniones vía Zoom, vía Meet, sí, se pueden concretar, aterrizar, ¿no? Y ella puede dar ciertas indicaciones, pero imagínense ustedes una tragedia. Imagínense ustedes mañana otro terremoto con alerta de tsunami en Perú. ¿Y quién se va a encargar de dar todas las iniciativas? ¿Ella desde allá, desde Indonesia? No, pues eso no es así. En el avión la señora va a dormir. Es un vuelo larguísimo, interminable. Encima se va con todos los ministros, el jefe de seguridad, la amiga de las novelas turcas. ¿Te vas a poner ahí a chambear? No. Comes rico, duermes un ratito, te levantas, te conectas, ves tu película. Mentira, pues. Como todo en este gobierno. Una gran mentira. La gran estafa. Este gobierno tendría que terminar con ese título, ¿no? La gran estafa. Y aquí está, miren, total general en soles que se van gastando. 2.497.000 soles. ¡Ah! Y ha estado en todas partes, ¿no? En Suiza, en Roma, en el Vaticano, en Alemania, Italia, Estados Unidos, Ecuador, Francia, otra vez Estados Unidos. Feliz, pues, claro, ¿no? Ahí está, miren la foto que se publica. ¿Cómo no va a bajar sonriente del avión? Si viaja gratis, nueva cara, no hace nada, se aumenta el sueldo, tiene su DINACARD, a los ministros los censuran, los repone en Palacio. Vente a trabajar conmigo, te doy la oficina de la vicepresidencia, Santibáñez, a ti nadie te saca. Morgan, quiero que la gente te linche, sigue diciendo que los muertos en mis protestas son ratas, no pasa nada, se va a molestar la gente un poquito, pero el Congreso a la hora de la hora no va a mover ni un dedo para sacarte, no te van a interpelar, no te van a censurar, o ya, máximo te llaman para que respondas un cuestionario de 19, 22 preguntas en el Parlamento, como para bajar la tensión un poco en la ciudadanía, pero no te sacan, si ya está todo arregladito, todo está coordinado, todos somos amigos, todos somos pinky. Se lo decía el viernes, esto se vio el sábado, José Gerí es el nuevo presidente de la mesa directiva, algunos pensaron, pero como es de Somos Perú, de repente va a haber un contrapeso con el gobierno. ¿Qué contrapeso, por favor? Una mesa conformada por Somos Perú, el Fujimorismo, Perú Libre a través de Valdemar Cerrón y Acción Popular, que votan siempre a favor de lo que quiere o deja de querer el gobierno a través de la señora Dina Boluarte con Ilish López. Ahí está, es el continuismo de lo que hemos tenido con Salguana y antes con Soto. Y eso no va a cambiar porque esta mesa directiva se queda hasta el próximo año. O sea que ya, ¿qué hacemos? Apechugar. Más no podemos. Salir a las calles, generar a través de la presión de la voz del pueblo, que dicen que es la voz de Dios, algún tipo de cambio, de modificación. ¿A cambio de qué? ¿De que nos metan una bala? Y miren que yo soy pro protestas, ¿eh? Yo sí creo en lo que además manda la Constitución, la posibilidad de salir a la calle y decir esto no me gusta, sin violencia, obviamente respetando la libertad de la gente de transitar con tranquilidad, obviamente no afectando la propiedad privada, nada de pintas, no tirar piedras, esos son delitos que se tienen que castigar. Pero salir con tu pancarta, con tu polo, no me representas, ¿por qué no? ¿Qué tal raza? ¿Por qué no? Si es un país libre, si es un país democrático, si estamos en un estado de derecho, ¿por qué no? Digo yo. ¿O qué? ¿O qué? Ahora se puede protestar solamente cuando ciertos grupos políticos apuestan por esa manifestación, por esa movilización.
Porque sabemos evidentemente que para hipócritas, sobre todo los congresistas de la República, cuando les conviene están de acuerdo con algo y cuando no les conviene, ¡ay, qué asco! Esto no, esto hay que sancionarlo. El más claro ejemplo, hoy, lunes 4 de agosto, es lo que ha dicho Patricia Juárez. No, pues ya no se pasen, en serio. En serio, esto ya es imperdonable. Patricia Juárez, dignísima representante de Fuerza Popular, ha sido integrante también de la mesa directiva, la anterior, la de Salguana. Ahora ha sido reemplazada por otro fujimorista que es Fernando Rospigliosi. Histérica, indignada, porque en el Congreso de la República se está pidiendo suspender a los parlamentarios que pifiaron, abucharon a la presidenta Dina Boluarte cuando fue a dar este mensaje interminable de 28 de julio, que tenía 97 hojas y que al final se calculaba que iba a durar 5 o 6 horas, pero por suerte terminó 4 horas 15 minutos después, que igual es un chupo de tiempo. Un montón de tiempo, pero como llegó la carta del Papa León XIV y ella quería terminar con un rollo muy espiritual después del que el cardenal Castillo se mandara, ¿no?, en la misa tradicional en la catedral, seguida del Te Deum, ¿no?, con un mensaje muy, muy propio de alguien valiente que en representación de la Iglesia pide lo mejor, no solamente para los católicos, sino para el país en general. Ella quería decir, sí, pues a mí el Papa León XIV me adora y por eso me ha mandado esta cartita y voy a compartirla con ustedes. El Papa León XIV fue muy escueto y muy diplomático, ¿eh? En ningún momento le reventó cohetes, no estamos hablando de una misiva de 2 o 3 hojas. O sea, era apenas la mitad de una página, como que tenga mucha suerte, que gobierne en favor de los peruanos, que el amor y Jesucristo, ya, ok, nada más. Pero ella se agarra de esa cartita que se la habría mandado el Papa León XIV a cualquier otro mandatario para hacerse sentir, pues, o hacernos creer que es la mejor amiga del Papa León XIV porque como se nacionalizó peruano y le gustaba el chinguirito, le gustaba el ceviche, el arroz con cabrito y amaba vivir en el norte del país, entonces ella que es provinciana se identifica con él gracias Papa León XIV. A eso caen los políticos que ni siquiera tienen muñeca, ¿no? O si la tiene ya no la muestra, porque como ya no hay Rolex, ya no brilla tanto. Al populismo. Recalculando. ¿No? Recalculando cuánto le va a costar el Rolex que se va a comprar cuando deje Palacio de Gobierno. Pero se lo va a tener que sacar para entrar a Santa Mónica porque no te dejan entrar con joyas. No. A Santa Mónica entras con tu maletita, nomás tu ropita para bañarte, tu champú, acondicionador y chao. Y en las visitas te llevan algo de comer de pronto, tu tupper con seco de cabrito, no sé. Pero todos los lujos que ella se está encargando de adquirir y aquellos que recibió en calidad de dádiva, no los puede llevar. Imagínense ustedes. ¿Qué le pasa a Patricia Juárez? Sale a decir que no existe el respeto institucional. ¿Qué tal ostra? Me perdonarán la expresión, pero la verdad yo no encuentro mayores palabras que puedan definir lo que me genera personalmente, y estoy segura que muchos de ustedes deben coincidir, tantísima sinvergüencería. O sea, lo dice el fujimorismo, ya que te lo diga otra bancada que nunca ha hecho roche, que se mantiene un poco más perfil bajo, uno podría decir, sí, no está bien, te puede gustar, te puede no gustar el discurso de la persona que tienes al frente, pero tienes que respetar, y si no te gusta, bueno, siempre está la excusa de ir al baño, me molestan las manos, me duele un poco la cabeza, cualquier cosa. Pero en ningún momento agredieron a la presidenta. Cuando ella empieza a mentir y trata a los muertos de sus protestas prácticamente como si fueran delincuentes, hay que entender que hay una reacción natural, orgánica, por parte de aquellos que sí defienden los derechos humanos, no como esta gentuza que encima quiere desvincularnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos perdiendo nuestra autonomía, nuestra independencia, somos un país soberano. ¿Y quién dice lo contrario, por favor? En Venezuela, que cortó palitos Venezuela hace rato con la Corte, igual Venezuela sigue velando por varios casos que tienen que ver con delitos vinculados a secuestros, desapariciones forzosas, violaciones sexuales a niñas campesinas, en el caso del Perú. Acá no quieren porque saben perfectamente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a entrar a tallar tarde o temprano en el tema de los muertos de las protestas de Dina Boluarte. Y por eso desde ahorita están haciendo la camita para librar a la señora de esa que seguramente dentro de todos los casos que hay en el Ministerio Público, en la Fiscalía, va a ser el que más le va a pesar y por el cual eventualmente le podrían dar la sentencia más alta. Todo está preparado. Las casualidades en política no existen. ¿Qué dice Patricia Juárez?
Por supuesto, una sanción de suspensión, porque si esto queda realmente como un tema intrascendente para algunos, en donde no existe el respeto institucional, entonces cualquiera de nosotros puede hacer lo mismo, pasearse con polos pintados, con alusiones de alguna naturaleza, sacar carteles. Durante estos 4 años estos temas han estado absolutamente prohibidos. Incluso se ha sancionado a algunos congresistas, o por lo menos se les ha iniciado acciones cuando eso ha ocurrido. ¿Sí? ¿Qué acciones? En la Comisión de Ética, que es el grupo de trabajo, el único que puede sancionar desde lo moral, desde lo principista, a un parlamentario que se porta mal. Si entre ellos todo el día se están cuidando, ¿qué me vienen a decir a mí? ¿Con qué cara el congresista Lizarzaburu, ese que encima se refiere a los pechos, al cuerpo de Patricia Juárez, siendo de la misma bancada, manda una carta, ¿no?, diciendo que efectivamente esto se tiene que sancionar? No, es una vergüenza. Realmente. Aquí dice, ¿no? Señor congresista Alex Paredes, presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República. Dice, interpongo denuncia contra los congresistas Bernardo Jaime Quito, Wilson Roosevelt Quispe Mamani y Ruth Luque Ibarra por falta grave ética. Y aquí se refieren diciendo, escuchen, con eso se van a morir. Durante la presentación del mensaje a la Nación por parte de la Presidenta de la República, el cual se transmitió en cadena de la gran mayoría de medios de comunicación de alcance nacional, manifestaciones públicas con expresiones agraviantes y denigrantes hacia la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra, faltando a la institución. Dice, así como a la majestad del Congreso de la República, recinto anfitrión de dicho acto por mandato constitucional, a todos los congresistas de la República. Hipócritas. Hipócritas, hipócritas. Se olvidan de cómo actuaron ellos mismos, desde el fujimorismo, por supuesto, cuando fue a dar su discurso el otrora presidente, aspirante a dictador Pedro Castillo, hoy preso de manera preventiva en el penal de Barbadillo. Le dijeron de todo, pero claro, como el señor le ganó la contienda, le ganó la pelea a Keiko Fujimori, no le iban a reconocer el triunfo, no iban a aceptar que efectivamente no hubo fraude, no podían permitir que el maestrito de provincia le gane a la hija del dictador con estudios en los Estados Unidos, con el marido gringo que ahora hace estupidez y media en TikTok. No, pues. Y esto fue lo que hizo la misma bancada, el mismo grupo de congresistas de la República que ahora piden respeto. Respeto al investigador. Hacer una lucha frontal contra la corrupción y que el Congreso de la República trabaje los proyectos de ley enunciados, los cuales presento en este acto y teniendo testigos, haga entrega lo mucho. ¡Viva el Perú! ¡Viva el pueblo peruano! Con respeto y buena manera durante las sesiones. Está facultado para imponer el orden en las sesiones. Si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones del presidente en materia de orden, este lo reconviene. Si el congresista persiste en su actitud, el presidente ordena su salida de la sala. Si no obedece, el presidente suspende la sesión por 15 minutos. El presidente de la República está terminando su mensaje al Congreso en medio de un sector de congresistas que le piden su renuncia, y del otro lado responden también los congresistas que rechazan estas actitudes. Parte del gabinete también se sumó, digamos, al lado que respalda. Ahí está. A las pruebas me remito. Lo bueno es que existe el material que se guarda, el archivo. Uno busca en Google, ¿no? Discurso presidencial, Pedro Castillo, y ahí están las pifias. Ahí le están diciendo la vela verde, lo invitan a salir. No lo dejaban ni hablar. Con Dina Boluarte, más bien, estos 3 congresistas que ahora podrían ser castigados, porque así ya lo ha solicitado oficialmente el congresista Lizarzaburu a la Comisión de Ética. La verdad es que se portaron bastante más tranquilos que lo que acabamos de ver. Y no es la única vez que Fuerza Popular se porta de una manera similar en un evento de esta naturaleza. Con Alan García fue igual, y eso que Keiko no se enfrentó en campaña a Alan García. Las elecciones se las ganó
Ollantumala primero, segunda vez Pedro Pablo Kuczynski, tercera vez Pedro Castillo, pero ellos eran la fuerza opositora, ¿no? Y García y Keiko, pues no eran grandes amigos. En realidad, entre Alan y Alberto Fujimori, el dictador muerto, sí existía más conflicto que con la hija, por un tema más incluso hasta generacional. A pesar de la diferencia de edad, políticamente estuvieron en el mismo ambiente, en el mismo espectro, casi en simultáneo. Miren ustedes lo que hacían, golpeaban las mesas, estamos viendo Moyano, ¡eh! O sea, no, esto es una reyerta canera. Recordemos, y no me vengan con que no, pero Juliana, ¿para qué hacer memoria? Porque casualmente necesitamos recordar no para volver a vivir, sino para tener conocimiento de lo que sucedió y saber perfectamente quién es quién y cómo se comporta actualmente, porque la doble moral es una característica demasiado común en esta clase política. En estos momentos, la bancada del Frente Democrático empieza a chancar sus curolis en protesta por lo que han sido estos 5 años de gobierno aprista que han colocado al país en la peor crisis económica de su historia y en un ambiente de inseguridad por la violencia terrorista. Ahí está. Ayer cuando leía estas declaraciones de la señora Patricia Juárez, que además debería de sentirse avergonzada de que oficialmente sea el mismo hombre que en un audio que se filtró y que todos escuchamos, hablaba de su cuerpo, ¿no? Refiriéndose a una parte característica de su organismo, y ella ofendidísima salió a decir que eso no lo iba a permitir. ¿Qué hizo su bancada, su gente, incluidas mujeres, Barbarán, Moyano? Calladitas, bien machistas. Bueno, sí, hablaron de tu busto, hablaron de tu cuerpo, pero yo no me meto. Y ella decía, pero no es posible, Elisa Arzaburu, como si con él no fuera. O sea, él pidiendo a la Comisión de Ética que por favor sancione a los que se portan mal. La verdad es que todo está de cabeza en este país. Y claro, decir lo que decimos nos convierte actualmente en caviares. Porque si no trabajas en Willax o en Expreso, o no sigues el prompter que te escriben en un gran medio de comunicación, automáticamente eres caviar. Y el caviarismo es la mugre pura y dura. Por lo tanto, puedo decir que el 98% del país somos mugre pura y dura. Con todo el respeto que me merecen. Yo soy mugre pura y dura. Me encanta hacer caviar. A mí pónganme acá caviar, me tatúo acá caviar. Me encanta. Creo que hoy es un honor. ¿Y de dónde sale el término caviar? ¿Cómo es que esto se ha generalizado al punto de que ahora es una herramienta política para atacar desde la derecha radical? Voy a hablar en instantes con Eduardo Dergent, que ha escrito este libro, Caviar, que está buenísimo. De hecho, Jaime Ferraro ha hecho una historia maravillosa, espectacular, con ese humor negro que lo caracteriza también. Hace un rato en TikTok lo estaba viendo y ha hecho un análisis bastante preciso desde la concepción histórica de este término que ni siquiera nos pertenece, viene de Europa, y de cómo esto ha sido trasladado a nuestro país para ser convertido en un elemento criollo, en un elemento insultante, violento, que además es una consigna bastante repetitiva para atacar no necesariamente a la gente de izquierda, porque hay quienes no somos de izquierda, pero también somos caviares, por decir que no hubo fraude, por defender la transparencia de un proceso electoral y por decirle no a Keiko. Por eso, caviar, y caviar viene acompañado de otros términos, ¿no? Terrorista, filosenderista, comunista, rojo, maldito, basura, vives del Estado. Los que viven del Estado son estos desgraciados, que encima regalan plata como si fuera de ellos, y es parte del presupuesto nacional, ya sea de aquello que le corresponde para gastos fijos al Ejecutivo, al Legislativo, al Poder Judicial, que son 3 poderes. El Perú cuenta con 3 poderes. Eso forma parte del triángulo que representa nuestra democracia. Y ahora el Congreso de la República y el Ejecutivo quieren meter mano al sistema judicial. Eso es gravísimo. Ojo, ya con esto una dictadura. Ahorita en realidad esto es una pseudo dictadura. Pero para que salga el premier, que es el socio político más importante, se entiende, de la presidenta de la República, porque es el presidente del Consejo de Ministros, a decir que él anda muy preocupado, la verdad. Ha dicho textualmente que hay que ayudar a resolver los conflictos en el Ministerio Público al que la presidenta de la República no menciona ni siquiera en su discurso. Ministerio Público al que ni siquiera lo convocan para estas reuniones que se están llevando a cabo para ver si se soluciona estas rencillas que existen con los gremios de transporte a raíz
sabes de la cantidad de manifestaciones que han hecho pidiendo simplemente seguridad, libertad, poder trabajar y vivir a la vez. Porque los matan, los extorsionan todos los días. Ayer nomás 6 muertos. Ayer, no pasa nada. Eduardo Arana dice, lo segundo, no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Existe una crisis en el Ministerio Público y tenemos que ayudar a resolverla. En ese sentido, si la señora fiscal considera que debe haber un presupuesto, pero por supuesto, nosotros estamos aquí para escucharla. ¿Presupuesto? Lo que quieren es bajarse a la Junta de Fiscales Supremos, porque son ellos los que ponen y sacan a los fiscales de la nación y no quieren a Delia Espinosa como titular del Ministerio Público, a la que quieren es a Patricia Benavides. Eso es lo que están buscando, porque de esa forma es mucho más fácil manejar el tema de los tantísimos expedientes, casos abiertos que tiene Dina Boluarte ahora mismo en el Ministerio Público y por los que eventualmente, más temprano que tarde, va a ser acusada y sentenciada y tendrá que pagar y será otra exmandataria, la primera mujer, pero otro expresidente que terminará preso. Porque en eso sí somos buenazos, ¿ah? Somos el país que tiene más exmandatarios con prisión preventiva o con condena, pero en la cárcel. Sí, por barbadío pasan todos. El que no cae, resbala. ¿O no? Bueno, por decir esto, me gano mi título más grande de caviar. Póngamelo acá. Acá quiero caviar. Caviar, por favor. Acá voy a abrir con mi insignia. Caviar. Me tatúo acá caviar. E invito a Eduardo también para que ingrese a la mesa de conducción y poder conversar acerca de este último libro. Ayer lo estuve revisando, antes de ayer también, por partes, obviamente, porque lo interesante es que él me pueda contar y dar detalles. ¿Cómo te va? De lo novedoso y genial que me resulta el hecho de que alguien se haya sentado a analizar, ¿no? Y hablar de algo que para algunos de pronto podría ser soso, pero es importantísimo, porque hoy las principales peleas políticas pasan casualmente por esto, por determinar si eres o no eres un caviar. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, gracias. Gracias por la introducción. No, gracias a ti. La verdad me encanta. Además, yo creo que la gráfica, la portada está increíble. Dice caviar del pituco de izquierda al multiverso progre. Y yo me imagino que debe haber sido difícil escribir sobre esto, porque hablar del caviarismo es hablar de algo que incluso la mayoría de ciudadanos no entendemos. Sabemos que somos caviares, pero no sabemos por qué. Es interesante porque en realidad comienza la reflexión, la idea de escribir el libro es porque mientras más se hablaba de caviar, ya no solo la derecha, sino también Vladimir Cerrón o el ministro Santibáñez, ¿no? Ya diferente, yo veía que más bien el poder caviar propiamente dicho se había difuminado, había perdido fuerza de lo que había tenido antes, ¿no? Y ahora todo el mundo era caviar, ¿no? A la izquierda de López Aliaga o a la derecha de Vladimir Cerrón, todo era caviar. Les comienzo un poco en chiste, en broma, intentar discutir cómo es esto, de dónde viene. Tú has mencionado la influencia extranjera del término, cómo se adapta al Perú, quiénes lo popularizan y cómo va cambiando a través del tiempo, y luego pues, ¿no? Pero termina siendo un poquito más serio, creo, al final del libro. Sí, ¿no? claro. Hay una aterrizada. Hay una aterrizada en cómo ese mundo sin caviares, digamos, que sueñan muchos, es este mundo que acabas de describir en la parte previa del programa, ¿no? Viajes, arreglos, ¿no? Sin fuerzas que intenten tener ciertas agendas de mediano plazo de gobierno, que ojo, no tienen que ser solo caviares. Claro, porque en Europa, donde nace este término, digamos que aquellos intelectuales que formaban parte de una especie de petit comité en París, en Francia, ¿no? Eran los llamados caviares. Luego en el Perú esto se traduce de otra manera, claro, el que levanta, digamos, el puño izquierdo pidiendo igualdad para todos los peruanos, pero vive como rico. Siempre fue una tensión y una pelea y de alguna manera un insulto, ¿no? Porque en Francia era, somos parte del Partido Socialista, pero yo soy la parte obrera, y tú eres la parte intelectual. ¿Cómo así vas a hablar tú de los pobres? ¿No? Y obviamente eso es una exageración de algunos liderazgos, pero también era un grupo social, ¿no? En el Perú comienza, primero se usaba cívicos. Luego Aldo Mariate y otros comienzan a hablar de caviares porque creo que cívicos pues es como que no suena insulto, ¿no? Es como, eres cívico. Al contrario, suena bien. Suena bien. Suena bien, qué lindo. Caviar busca recoger esta idea de desigualdad, ¿no? Hablas de los pobres pero vives como rico. Y por ahí se populariza y se generaliza. Claro. Primero con un grupo de líderes y luego creo que, bueno, este es el libro, ¿no? Se va ampliando, ¿no? Claro, porque el caviar empezó siendo el pituco de izquierda. El pituco ¿no? de izquierda. El periodista de pronto, porque el ataque viene efectivamente desde la prensa a través de Aldo Mariatti, que incluso tiene hasta un programa que se llama Yo Caviar, burlándose y apelando a esta figura, ¿no? Pero claro, luego esto se ramificó y ahora cualquier persona
de centro, que no esté de acuerdo con una derecha radical o con una izquierda extrema, ya es caviar. Y esta es la razón por la cual desde Cerrón hasta Rafael López Aliaga se van contra los caviares. La mugre nos llega por todos lados. Y creo que termina de popularizarse cuando hay estas bancadas más ideológicas en el Congreso. Ideológicas, pero también con intereses a veces muy concretos, ¿no? Y de pronto gente como el exministro Santibáñez se da cuenta que es una forma de sonar la campana y decir, defiéndanme porque yo estoy luchando contra ellos, ¿no? Entonces se llega a situaciones absurdas en las cuales dice, estoy limpiando el Ministerio de Caviares. Por ese ministerio hace años que no hay proyectos de reforma, si quieres llamarlo caviar, porque son proyectos que comenzaron con Fernando Rospigliosi en su momento, ¿no? Claro. O sea, muchas de esas cosas de sentido común, creo, se han convertido en caviares y eso es bien peligroso. Pero ¿ganan o pierden aquellos que no sueltan, digamos, el término como un instrumento, una herramienta para atacar al que piensa diferente? Yo creo que todavía el término no te ayuda. Creo que el término electoralmente, sobre todo... Primero no, vamos por partes. Algo que dice el libro y que está ahí es que todavía para una enorme mayoría de gente esto no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, cuando sale Dina Boluarte a decir, voy a decir quiénes me atacan y quiénes conspiran, los caviares, pues los caviares, todos somos los caviares. 65% de la población no sabe de qué está hablando. Entonces no puede ser tan efectivo. Pero sí creo que para la élite política, entre élites, en medios y en el sector más politizado. Empresarial también, ¿no? También empresarial, sin duda, todavía puede ser un golpe, ¿no? O sea, cuando Rafael López Aliaga busca atacar a Rafael Belaúnde diciéndole caviar, es porque quiere sacarlo, ¿no? Es como decir, él está con ellos, yo soy la derecha y tú estás fuera de la derecha. Y cuando Cerrón le llama caviar a, no sé, pues a Torres, el exministro Torres, que pues es un sanmarquino, abogado, además viene de regiones, de caviar, pues no tiene nada. Lo que está buscando es decir, yo soy el único, claro, ¿no? Entonces, creo que sí es un insulto todavía para un sector que no te hace un favor, porque en el Perú ser pituco en política no te hace favor y eso es lo que se intenta con la calificación. Claro, porque ¿no? Cabero o Tudela podrían ser caviares porque son pitucos. Claro, exactamente. Porque ellos sí son pitucos. Y a ellos, por ejemplo, no les vas a decir caviar, pero si les dices pituco probablemente les harías daño, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ese es el intento y el uso de la frase como insulto y también, como digo, hay una discusión, eso lo han dicho Rodrigo Barnechea, Marcos Cifuentes, Carlos Meléndez, ¿no? Hay una cosa muy estratégica, ¿no? Le digo caviar para que estos que sí creen que hay caviares y que creen en los caviares mágicos me apoyen, ¿no? Claro, pero es una cosa, una realidad bastante absurda y tonta de la clase política actual, ¿no? Porque si el insulto, digamos, el agravio a través del término caviar fuera o estuviese dirigido solamente a aquellos que cumplen con las características que acabas de mencionar, se entendería que la guerra, la pelea, la bronca sería entre estos radicales de derecha con aquellos que tienen una postura más de centro o, si quieres, miradas hacia el centro izquierda. Pero de parte de Vladimir Cerrón, es decir, de los izquierdas más extremistas, también acogen y abrazan la misma figura. Porque ahí hay dos intereses, creo yo, ¿no? Uno ideológico, si quieres llamarlo, que es decir, yo soy la verdadera izquierda, tú eres una izquierda Monse, además cercana a los intereses del gran capital internacional. Se llega a inventar esta idea de que los caviares están en juego con el capitalismo peruano, ¿no? Entonces, Rodríguez Pastor no hace consultorías y los caviares no hacen empresas, ¿no? Ya un poquito loco, pero también hay un interés muy concreto, que es poder poner al ministro Agüita Acerrimada en el puesto para sacar a técnicos de izquierda, ¿no? Por eso odiaba a Pedro Franque, por eso detestaba a algunos ministros de Castillo que venían de ese sector, a Mirta Vázquez, ¿no? Era como, me ha robado mi sitio. Claro, ¿no? Lo que pasa es que ya creo yo que la lucha por la caviarada no pasa solamente por el tema intelectual o ideológico. Es, estudiaste en la Católica, San Marcos, Villarreal, caviar. Te gusta ir a Barranco, eres hipster, caviar. Montas bicicleta y no usas carro, caviar. Te gustan los rescatas perros. Sí, claro. Estás en contra de la tauromaquia. Claro. Ahí está, caviar. Entonces, y por el lado de la derecha creo que hay algo que también que es un fenómeno mundial de populismo, ¿no? En el cual tú quieres ser como el que lucha contra los grandes poderes. Y la derecha siempre ha tenido un problema porque, de alguna manera, lo lógico es que defienda cierto conservadurismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para ser popular? Me invento un enemigo más poderoso que yo. Entonces, ¿qué es el enemigo más poderoso que la derecha? Lo ves a Muñante, lo ves a López Aliaga, este gran poder woke, caviar internacional, que en realidad es el enemigo del Perú, y yo soy el héroe que me enfrento a él, ¿no? Entonces, se presta bien a los tiempos, a las narrativas, pero lo concreto es que mucho de esto no existe, ¿no? Pero la gente se da cuenta de que casualmente eso, en realidad, en la práctica, no deja de ser una especie de
elefante blanco, Yo- porque la gente en realidad se identifica con caviar, porque si tú ves las encuestas, evidentemente puedes notar que hay un 97% que desaprueba a Dina Boluarte, que de una u otra manera, pues, representa aquel odio que existe contra el caviarismo. Te Y voy la a- gente no la quiere. Te voy a decir algo que puede sonar contradictorio, ¿no? Por un lado, la respuesta de nuevo es no. O sea, la mayoría de gente no le interesa esto. O sea, no tiene idea qué es caviar, y cuando el señor Muñante hace su evento de Perú grande otra vez, como Make America Great Again. Sí, pues, sí, sí, ¿de sí, qué sí. está hablando este pata? No. Entonces hay un sector que no. Sin embargo, sí hay primero agendas que son anti-progre y anti que sí son populares, ¿no? Entonces por ahí puedes entrar. Y no olvidemos que por más que la gente deteste a estos políticos, tú estás buscando en un sistema fragmentado y finalmente tus 10%, 11% ya te hace un titán, ¿no? Entonces, estas polarizaciones ayudan a veces a consolidar a ese grupo muy agresivo. Tú dices, Twitter no es el electorado, al revés, la mayoría de gente ni tiene ni idea de lo que pasa en Twitter. Pero hay un sector que está movilizado, golpeando, que te puede llevar a pues 6, 7, 8% en elecciones, que aquí es un montón. Bueno, ahora estamos al inicio del programa observando casualmente las alianzas que ya han sido inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones y solamente hay una que representa un bloque de izquierda. La izquierda se lo ha logrado, digamos, bien merecido, ¿no? Porque no ha hecho No ha bien hecho- las cosas y finalmente ha terminado jugando en pared con una derecha. Entonces la decepción es todavía más grande. No, pero yo creo que lo que está pasando es algo que ya hemos visto que sucede siempre, que es que te está jugando un guachito porque la experiencia te indica que a veces funciona y uno o dos que son nuevos saltan y logran concentrar voto. Claro. Lo que nadie te dice es que hay otros veintitantos que no pasan de nada. Exacto. Eso por un lado. Y lo otro que creo que está pasando también, que no hemos evaluado, es que para inscribir a estos partidos, ya no ahora que otra vez hay firmas, se requirió, la demanda era tener muchos comités y eso ha llevado a algo que siempre es un problema, pero creo que ahora lo es más para alguien de tomar decisiones de alianza, es que cuando haga alianza un montón de estos chiquitos que me han ayudado en regiones o acá en Lima o a poner tantas firmas y tantos comités, y no quieren la alianza, porque saben que si hay alianza vas a tener que repartir Claro. las posiciones y todo. Y eso creo que tiene mucho más peso de lo que reconocemos, ¿no? Entonces no es solamente la alianza, no solo el personalismo de todos los que creen que ellos pueden ser, sino también estos mini intereses que se oponen a que se junten. Y cuando hablamos de esta palabrita, pues, ¿no? Que da pie a este libro que publicas, que se titula Caviar, si alguien tiene esta palabra en la punta de la lengua es Rafael López Aliaga. Se ha atrevido a decir que los informes técnicos no son un invento caviar. Pero le preguntas a López Aliaga qué es caviar y no sabe qué responderte. Bueno, está ahí recogido en el libro, ¿no? Te dice que es un ocioso, que vive Sí, en sí, el sí. Estado, que hace consultorías, pero dices, bueno, tú también estás dando un montón de consultorías. Exacto. Tú también tienes un montón de gente trabajando para ti, haciendo, de repente estás descubriendo que hay cosas que se requieren hacer consultorías, ¿no? Y claro, te ponen caviar a todo el mundo, ¿no? O sea, y ahorita en sus peleas no me extrañaría que diga que Philip Butters es caviar también. De Sí, repente, sí, sí. ¿no? O sea, si Ahora seguimos- se van a decir de todo. se van a decir de todo. Entonces, de nuevo, creo que lo que él intenta con eso es marcar mucha fuerza en un sector que lo sigue, este sector más politizado, pero yo no sé qué tanto le funcione como alcalde de Lima que eso sea su discurso electoral, ¿no? Y de cara a las elecciones, ¿qué tanto va a servir el ataque hacia el caviarismo por parte de los candidatos? Yo creo que sí hay un grupo más grande, eso lo dice un poco el libro, ¿no? No es el 3% del que hablan de los caviares son 3%, creo que hay un grupo más grande del que se cree, no mayoritario. Hay una serie de ideas además en las cuales yo creo que el Perú, en muchas cosas estamos bien al mundo conservador, pero en otras cosas estamos más hacia lo progresista que el Congreso. Por ejemplo, si te dicen aborto, la mayoría de gente dice no, pero si dices aborto por violación o madres que son obligados, niñas que son obligadas a ser madres, Ahí cambia, la sí. mayoría de gente dice no. Obvio. Entonces creo que hay una serie de temas en los cuales hay un voto caviar esperando, ya no digo un candidato caviar, pero sí aquel que se les acerque, y eso es atractivo. Y además el caviar, estoy segura, dime tú que has investigado el tema, obviamente, que no necesariamente se identifica con una postura de izquierda, derecha, centro-izquierda, centro-derecha. Al final, aquel personaje que aparezca con una trayectoria limpia, que tenga un equipo conformado con Eso- personas con experiencia en lo técnico más que en lo político,
va obviamente a conseguir un bolsón electoral. Yo creo que el gran reto de eso es romper la polarización, que en este momento con 12, 13% estás haciendo que tu voto se vea como inútil. Sí, claro. Pero si alguien con un buen equipo técnico, con una posición de decir, oye, vamos a recuperar cosas básicas que la hemos roto, sobre todo ponerle límites al Congreso, exigir que los congresistas que han robado sueldo, por ejemplo, pues vayan a la justicia y rindan cuentas. Ese combo creo que puede levantar, no te digo ganar, pero sí por lo menos tener, mira, con 2 bancadas, con ciertos intereses programáticos de mediano plazo, de control de la ilegalidad y una serie de cosas, creo que sería un país bastante diferente al que tenemos ahora. ¿Más de centro izquierda que de centro derecha? Tengo la impresión que la elección, el espacio está más para la centro derecha. Para la centro derecha. Tengo la impresión, pero no sería la primera ¿Y vez. ese centro derecha lo representaría una Keiko Fujimori? Que difícilmente No, es que yo creo que gane. Keiko Fujimori la están centralizando a raíz de que han Ahora salido sí, estos claro. grupos mucho más duros, ¿no? Pero creo que el fujimorismo todavía carga con mucho de su anti, ¿no? Es difícil. ¿Es más fuerte el antifujimorismo que el fujimorismo, dices? Yo creo que todavía sí. Ahora, dependerá lo que tiene al otro lado. Si lo que tiene al otro lado es alguien estilo pues Santauro Humano, de repente esta vez sí gana, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. ¿No? Bueno, por lo menos empezaba con Ollantumala y después con Pedro Castillo. Sí, pero me parece que un hueco que hay como para explotar es... Lo difícil para la derecha siempre ha sido conectar popularmente. O sea, poder traducir en un mundo más fragmentado, donde se busca mucho la novedad. En provincia no pico. calan. No cala, como no cala el caviar tampoco, ¿no? Sí, Entonces, pero creo que hay un espacio de centro derecha que dice, oye, esto se está desordenando demasiado y hay un costo para el trabajo, para la empresa, para todo. Ahora, también hay un espacio, creo, para una derecha más populista, paradójicamente anti-Keiko, anti-López Aliaga, anti-Batters, ¿no? O sea, creo que ese Que espacio... eso es lo que podría tener más éxito eventualmente. Yo creo que ese es el espacio que tú dices intuitivamente por donde hay algo que dice, oye, necesito mano dura contra el crimen y sacar el amor a estos políticos corruptos, obvio. van a ir hacia ese lado, ¿no? Claro, porque ahora ya el insulto no es cállate comunista, cállate filosenderista, eres un terruco. Ahora todo esto es agrupado en un solo término, caviar. Ahora, bueno, sí, para lo caviar, pero no creo que lo caviar sea el centro de la elección. Yo creo que el centro de la elección va a ser temas de mano dura, temas de eso que te digo, ¿no? Antipolítico, ¿no? Anticongreso. Creo que el Congreso ha recogido mucho odio y va a cosechar mucho de eso. ¿Más que el gobierno de Dina? Es que yo creo que el gobierno de Dina para muchas cosas es visto como una especie de felpudo del Congreso, ¿no? Entonces, por supuesto, Dina viene en el combo también, Claro, ¿no? pero de plato fuerte, de digamos, plato es el fuerte Congreso. yo creo que es el Congreso y creo también que obviamente también hay terreno para un candidato que venga del sur andino, ¿no? Que siempre al final se coordina hasta ahora. El voto de Lima, por ejemplo, la última vez se partió, ¿no? Sí. Por López Aliaga y Hernando de Soto, pero esta vez el voto del sur esa vez Castillo logró más, a pesar de que el Lescano no fue irrelevante y Verónica Mendoza tampoco irrelevante, pero Castillo logró mucho más. Esta vez, después de varias elecciones, parece que a las últimas 2 semanas ese voto consolida y crece alguien, ¿no? ¿Un outsider, dices tú? ¿Aparece? O alguien que Este represente... es un país de outsiders. Alguien que represente bien ese sector. Lo más probable, además, hay un bono de novedad siempre, ¿no? Sí, o sea, que claro. en su momento lo tuvo... Castillo, Toledo, PPK. El propio Fujimori. El propio Fujimori, sin duda. Esa es la primera. El gran ¿Cómo se llama? outsider. Y Julio Guzmán en su momento también, Sí. ¿te acuerdas que creció como novedad, no? Sí, claro. Y a la segunda no le ligó. Entonces hay un pequeño bono de novedad y hay bolsones de voto. Y eso hace difícil el voto que estamos hablando, este de centro, ¿no? Porque si está polarizado y estos bolsones están ahí esperando, que eso probablemente estos candidatos no lo van a ganar, el reto es cómo creces a un 6% para que por lo menos te vean como opción. Sí, pase la valla y una segunda vuelta, ¿no? Sí. ¿Y los caviares, por quién vamos a votar? Creo que ahorita... Y me incluyo, porque de todas maneras... Creo soy que ahorita estás buscando tu segunda opción, ¿no? Que puede ir por el lado de repente de Nuevo Perú, o por el Partido Morado, o por Libertad Popular, ¿no? Por ahí creo que van a ir las posibilidades de captar ese voto. Pero creo que tampoco esos partidos no van a buscar ser reconocidos como caviares propiamente, ¿no? No, claro, Por van a tratar de mantenerse al cierta margen, distancia. lógico, pero esto del caviarismo llega al Perú, digamos, o se empieza a utilizar y a volverse famoso a raíz de la finalización de la dictadura de Alberto Fujimori con la marcha de los 4 suyos, la presencia de Toledo, ¿o después? A mí se me hace que después, sí, lo discutí después, ayer sí. y me decían, no, es después de Fujimori. Yo no creo haber Sí, escuchado pero tanto. por ejemplo, a Gustavo Gorriti nadie le decía caviar.
hasta hace poco. No, y Gorrito ahora es el responsable del nivel de anemia en nuestro país. Según Sí, López sí. Aliaga es el nuevo Montesinos, Sí, claro. ¿no? El presidente del Perú en la sombra, ¿no? Entonces dices tú, oye, ¿en qué momento llegamos a la ciencia ficción, ¿no? Sí, hay un nivel de delirio muy fuerte. Interesado también, no es solo delirio, ¿no? Por un lado sí hay delirio, pero también hay un En delirio... el caso de López claro. Aliaga, yo creo que sí es delirio. Yo tengo la impresión que López Aliaga sí ha hecho algunas cosas para mantener popularidad, o sea, bueno, a costa de endeudarse, pero también ha hecho un trabajo político, ¿no? Ha hecho muchos fines de semana, yendo. Pero tengo la impresión que esta agenda no es la que le va a dar el triunfo electoral, menos siendo alcalde de Lima, ¿no? Y sin obra. Y su reto, y eso es otra cosa, ¿no? Por el momento ha logrado establecer ciertas narrativas, no me dejan hacer, pero dentro de un tiempo ya la gente va a decir, oye, tu vía expresa es esto, el tren no funciona. Tu playa artificial. No, tu playa dron. artificial, ya te olvidaste de la playa artificial, Sí, claro. el dron que explota. Entonces, y él sí ha demostrado ser muy malo en el debate. O sea, cuando está rodeado y en la tribuna, pues es pechador y todo, pero cuando está en los debates, acuérdate, ha mejorado la última vez, pero sigue siendo malo, ¿no? Entonces creo que en una política va a tener un reto grande. Eso no quiere decir que no esté bien posicionado. Está bien posicionado y probablemente tendrá una bancada sin duda, ¿no? Y Eduardo, para ir terminando, ¿qué le conviene al candidato? Atacar al caviarismo cuando tantísimos nos vemos representados porque no somos ni de derecha ni de izquierda, defendemos los derechos humanos, estamos a favor del aborto terapéutico, de la unión civil, es decir, tenemos una mirada más progresista, obviamente, o abrazar a ese grupo que representa un voto importante. Creo que es ese como ni tan cerca del... Ni tan cerca ni tan lejos. Ni tan lejos, porque tienes que marcar una diferencia, creo, me parece que todavía es un ataque impopular, ¿no? Pero por otro lado, el que logre combinar esta idea de que hay un sector no representado, que no es pequeño, pues, puede lograr un voto, como en su momento fue Muñoz, a ver, que te es un buen ejemplo concreto, Claro, ¿no? claro. Muñoz no era el candidato caviar, pero era pues bastante potable para los caviares y se le dio un voto importante. Algo así creo que puede funcionar, ¿no? Porque sí, efectivamente, pues no, por ahora creo que candidaturas que digas soy caviar no va a funcionar propiamente dicho, ¿no? Claro, no te puedes presentar con el Sí, título. claro. Con el título, porque además es... Acuérdate, un país que te le preguntan cuánto cuesta el pasaje, cuánto cuesta el pan, Sí, cuánto cuesta no sé claro, qué, claro. la idea es mostrar que estás desligado. Ojo, un montón de pitucos lo usan sin darse cuenta que a ellos los están viendo igualito mucha gente. Pero ¿no? lo más gracioso es que los pitucos, que sí trabajan para el Estado, son más fujimoristas Sí, que caviares. claro. O sea, pasemos por Dazo, Claro. ¿no? Y la gente no va a estar con un cartel de Merino no me representa, claro. ¿no? Hace algunos años. Y creo que la debacle del caviar en términos de ocupar puestos y ministerios y todo esto, también es la debacle de ese liberalismo peruano, limeño, que tuvo mucha fuerza en Sí, el claro. MEF, bueno, sigue teniendo en el BCR, PCM, ¿no? Donde había una influencia En la más Sociedad Nacional de Industria, más de sí, derecha política y de política pública, ¿no? Y eso también ha caído. Y creo que esa es un poco la reflexión final del libro y por eso se pone un poco dark, que es, ojo, te has peleado con los caviares, pero los caviares eran una fuerza que limitaba ciertas cosas, también los liberales, también los centristas, también la derecha unidad nacional, ¿no? Eso se ha diluido. Sí. Ha quedado lo peorcito de la representación y ahorita no hay programas de gobierno ni de mediano plazo, ¿no? Entonces, cuidado con lo que deseas, ¿no? Lo que pasa es que tampoco hay cultura política. La gente en el Perú no vota por un tema ideológico, la gente vota por aquel que reúna Ciertas características. aquellas características y promesas que necesito escuchar para saber que mi voto no va a terminar siendo tan malo dentro de lo poco que tengo en cuanto a oferta. Pero que viene con una lista parlamentaria que puede tener nada que ver con eso, ¿no? Así O sea, es. PPK con el Pastor Rosa, por ejemplo. Sí, pues no, Como ya. nada de Mezclan cualquier cosa con tal de llegar. Claro, y votas, ¿no? Creyendo, mira, voy a votar por Sí, una claro. bancada de estas características Claro, y tu bancada es completamente. Pero eso demuestra que no hay cultura política, pues. También es cierto que la oferta es pésima, ¿no? Entonces, sí, por un lado hay dificultades de entender la complejidad del voto, pero por otro lado la oferta que te llega es bien mala, ¿no? Pero qué contradictorio, porque antes, hace no mucho, la gente se manejaba, digamos, bajo una frase que era dolorosa, pero que era muy común escuchar en las personas de a pie, en el ciudadano de a pie. No me importa que robe mientras haga obra. O sea, si yo no tengo que comer, no tengo cómo subir en mi casa que está en la punta del cerro y me van a construir una escalera, a mí no me importa que me robe, pero que me ponga mi escalera amarilla. Un poco el fenómeno que creó o alimentó Luis Castañeda al ocio. Ahora hemos recuperado la dignidad, de una u otra forma. Lo que pasa es que no se manifiesta abiertamente porque sales a la calle y te meten un balazo.
Sí, no hay obra tampoco, ¿no? O sea, un poco la sensación. Por eso creo que el éxito de López Aliaga es esa promesa de que quiere hacer obra, ¿no? Claro. Más allá de que sepamos Pero que no hay le mil digas problemas. Luna. A que ver, hay mil súbete a su problemas, tren. ¿no? El tren se debería llamar el tren caviar. El tren caviar, ¿no? Entonces creo que eso es lo que está en juego, ¿no? Cómo diablos logres reunir suficiente intención de voto, un programa que tenga capacidad de decir, puedo ganar, a la par que traiga un programa o algo, ¿no? Es difícil. ¿Y crees que la gente vote por los que tenemos ahora en el Congreso, que muchos van a querer repetir de plato yendo a la Cámara de Senadores? Es muy probable que no, pero creo que lo que es la trampa en la que estamos es que tú puedes cambiar a las 8 o 10 o 12 bancadas que hay. Al final te quedarás con 7, se volverán a fragmentar. Sí, terminarán siendo 20. Pero pueden actuar en forma igual. O sea, ya descubriste que desde el Congreso puedes usar las armas constitucionales para arrinconar al Ejecutivo, que puedes exigir cuotas de ministros o ministros que te rindan pleitesía, que puedes demandarle al MEF que respete tus cuotas en el presupuesto, que puedes construir un sistema que evite que te fiscalicen y te persigan cuando te robas el sueldo de tus trabajadores o cosas peores. O una norma que te ¿no? permite que te regalen roles, cualquier cosa, y que entre sin ningún ¿no? tipo de control al despacho presidencial. Y ese sistema creo que hay una posibilidad de que se vuelva a repetir. Pues, yo decía un poco el gato pardo, ¿no? Que cambie todo para que nada cambie. Puedes cambiar todas las bancadas, pero los que lleguen ya saben que ese es el mecanismo para gobernar, ¿no? Sí, pues cambias las piezas, pero el juego sigue siendo lo mismo. El juego sigue siendo el mismo, o también hay posibilidades que el juego se vuelva peor, ¿no? O sea, si vienen No mejor, candidatos- dices tú. Bueno, sí, de repente, si es que logras Uy. algunas bancadas que le pongan límite, eso ya sería un montón, ¿no? O sea, 25 congresistas Sí, ya. que pongan límite, pero también pueden haber como estos liderazgos plebiscitarios que usen la ilegitimidad del Congreso para masacrarlos, ¿no? Y es una receta fácil de popularidad, ¿no? Claro, y recuperar de una u otra manera el concepto de institucionalidad que tanto se ha perdido. Ahora mismo, antes de presentarte, Eduardo, hablaba acerca de las últimas expresiones del presidente del Consejo de Ministros, hablando de la necesidad de hacer cambios, modificaciones en el Ministerio Público. O sea, ya nadie respeta la autonomía además- y después se quejan de que la Corte Interamericana Pero además atenta contra la soberanía nacional. ya nadie te cree que hay un interés legítimo de reforma, ¿no? O sea, una cosa es Valentín Paniagua diciéndole al Poder Judicial, tenemos que reformarse porque sabes que va a respetar la autonomía, pero que los va a presionar, ¿no? Otra cosa es estos políticos hablando de eso cuando les están siguiendo la pista, ¿no? Claro, investigan a varios ministros, al propio presidente y a los niños, a los mochasueldos. ¿Quiénes más interesados en hacer una reforma en la fiscalía? Ellos, obviamente, para que se desaparezcan todos esos Igual, expedientes. sí. Gracias por haber venido, Eduardo. El libro ya está en todas las librerías, ha sido presentado en la Feria del Libro. Human Rights, es buenísimo. Filosofía y jardines, Lacan. Sí, Gabriela Laiza, la carátula. No, sí. es maravilloso. Mariátegui, Justicia Social. Es increíble el libro y aquí está. En realidad creo que es de lectura obligatoria. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber estado Muchas con gracias nosotros. por la invitación. Feliz. A ti, aquí en la República, y gracias a ustedes por vernos. Cuídense mucho, pónganle like a este video para que se viralice mucho más rápido. Recuerden que más adelante viene Jaime Chincha y mañana temprano arrancamos con esta programación especial de entrevistas matutinas con Rosa María Palacios y Sin Guión. Cuídense mucho, lindo día. Chao.